felices, así que lo recibimos con un aplauso gigante. Bienvenido, Álvaro. Qué exageración. Lo extrañamos. Ya, estaba casi celoso y todo. Sí, escuché algo de eso. Sí. Pero en realidad cuando vi que el equipo estaba diezmado, yo dije, hay que acompañar. hiciste bien. Gracias, estamos un poco solos. Sumemos. Pero ¿Cómo anda? no estamos Bien, solos bien. porque el presidente dejó a la presidenta del ejercicio ahora, Carolina Cose, pero me llamó la atención eso, de que ya la dejó en ejercicio a pesar de que iba a tener un viajecito acá para recibir a los viajantes, Sí. a los militares que están, pero que ahí viene un tiempo de visitas internacionales y actividad internacional. Eso nos quedó claro a través de las noticias, ¿no? Sí, es que, y bueno, y ustedes lo explicaban hace un rato, ¿no? La idea un poco de intentar interpretar y entender un poco más allá de la noticia, porque uno mira la noticia y es el lugar donde va, alguna cosa más, y a mí me importa siempre que haya como una explicación más profunda, ¿no? Y que sobre todo que lo tratemos de conectar con lo que nos pasa todos los días, porque al final creo que o logramos que la política internacional ocupe ese lugar, o si no siguen esa frivolidad del viaje, de los intercambios, y la verdad que creo que estamos en una etapa donde ese lujo no nos lo podemos permitir. O sea, necesitamos que justamente la política internacional impacte en la vida cotidiana y nos cambie la realidad. Para entender, este no es el primer viaje, ¿no? El primer viaje lo hizo en abril a Honduras y tenía que ver con una reunión muy importante, se llama CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Es el ámbito más grande que tenemos en la región. Están 33 países, todo el continente, menos Estados Unidos y Canadá. Y la señal fue, bueno, vamos a mostrar que nuestra primer actividad tiene que ver con el conjunto Bien. de la región. Bien. Esa fue la señal. El mensaje fue... Y tiene que ver, por un lado, con algo que, lo bajo a tierra, nos interesa aumentar la relación con nuestros vecinos y con la región en su conjunto, pero también nos interesa que desde la región podamos hablarle al mundo. Y esto es una cosa muy importante. Todos los días vemos noticias del lío que hay en el mundo, ¿no? No solo las guerras, sino lo disruptivo que ha sido el gobierno de Estados Unidos rompiendo todas las reglas, los organismos. Entonces, eso significa que está cambiando algo muy grande. Se está rompiendo el orden anterior y se está armando uno nuevo. ¿Cómo vamos a influir ese orden, que no es algo ajeno a nosotros? Solo lo podemos hacer si tenemos peso, si tenemos escala, si somos capaces de juntarnos con otros que son igual de chicos que nosotros, o aunque sean grandes, como México y Brasil, no les alcanza a ellos para pesar en ese orden mundial, sino son región. Entonces, esta lógica de haber ido primero a un lugar donde nos estábamos juntando los latinoamericanos es muy importante para esto que estoy diciendo, para aumentar nuestra capacidad de intercambio interno, pero también para influir con el resto del mundo. Bien. ¿Cuál fue el objetivo y el resultado? El resultado es que nos trajimos de esa reunión la presidencia pro tempore de la CELAC para Uruguay en el 2026. Es decir, ahora la tiene Colombia, en ese momento la tenía Honduras, por eso la reunión fue en Honduras. Y hay que entender que esto es importante, porque uno no hace política internacional solo cuando viaja una vez a una cumbre. Si consigue tener, por ejemplo, como en este caso, la presidencia de ese organismo, durante un año te toca gestionar eso. Y por lo tanto, este país va a ser anfitrión de las reuniones, de las cumbres, del intercambio. Para que tengan una idea, inmediatamente que terminó esa cumbre de la CELAC en Honduras, se hizo el foro de la CELAC con China. Y acá empieza a aparecer esta idea que yo decía, de que si sos parte de la región, sos parte del mundo. Uruguay nunca iba a tener, ya tuvimos esa fantasía, ¿no? Del mano a mano con China. Y vimos lo que pasó. ¿Cuál es el camino? Que a China lo que le importa es la región, porque este mundo va a ser un mundo de bloques, no de chiquitos aislados. O si no, va a ser un mundo de dos grandes, Estados Unidos y China, y los demás ni vamos a tocar pito. Entonces, tejer por acá para después llegar a este lugar que no estabas. Que no íbamos a poder llegar. A esa mesa no estábamos invitados. ¿Cuándo estuvimos invitados? Cuando un mes después de la cumbre de Honduras se hace el foro CELAC China. Y ahí está Uruguay junto con los demás países y le permite discutir con una de las potencias más grandes del mundo una agenda. ¿Qué pasa en noviembre? La CELAC se reúne con la Unión Europea. Es la cumbre CELAC-Unión Europea en Colombia. De vuelta, nuestra oportunidad de discutir, como lo hemos hecho con el Mercosur, nunca lo hubiéramos podido hacer mano a mano,
entre nuestros intereses y los de la Unión Europea. Ahí está. Pero la CELAC, por ejemplo, ¿tiene como las mismas posibilidades que el Mercosur en cuanto a eliminación de aranceles, en cuanto a firmar convenios con, por ejemplo, la Unión Europea o con China como bloque? Es muy buen punto ese. Cada vez que te amplías más es un poco más difícil, porque necesitas acuerdos con diversos, con más complejidad. 33 países es la CELAC, para que tengan una idea. En Mercosur somos 4, ahora se sumó Bolivia, estaba Venezuela, 6 máximo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esos son círculos concéntricos, Fito. Vos tenés primero la región más chica, Mercosur, que es el Mercosur, le sigue Sudamérica, que antes se llamaba UNASUR, ahora es el Consenso Brasilia, y el más grande que tenemos como región es la CELAC. Bien. La CELAC tiene, por su tamaño, más condiciones de dialogar con el resto del mundo. Entonces, por eso tiene el foro con China, por eso tiene la cumbre con la Unión Europea y por eso en diciembre tiene lo que se llama la Cumbre de las Américas, que suma a Estados Unidos y a Canadá y tenemos el continente completo. Nadie puede negociar mano a mano con estos monstruos gigantes si no se junta con otros similares. Y en América Latina tenemos condiciones similares para poder sentirnos parte de algo que nos pertenece, en donde tenemos las mismas situaciones. Esto es muy importante que se entienda, porque además, al haber conseguido la presidencia, lo que también tenemos es condiciones para que las cosas ocurran aquí. Y yo sé que esto puede parecer un poco menor, pero hacer las reuniones en Uruguay implican, entre otras cosas, trabajo. Sí. Trabajo de los hoteles, trabajo en el aeropuerto, trabajo en los restaurantes, trabajos en el transporte, y nos da más peso, nos permite tener una influencia que no vamos a tener si nos cortamos solos. Entonces, si además a eso le agregamos que Uruguay pretende volver a la lógica de ser sede de organismos, y esto durante muchos años ocurrió, la década del 50, del 60, del 70, hasta que vino la dictadura, era muy prestigioso Uruguay para decir, vengan, instalen aquí, y si ustedes piensan, hay un montón de ese tipo de instituciones que eligieron Uruguay como su sede. Y esto tiene que ver con algo que también es muy valioso y muy difícil de conseguir y muy fácil de perder, que se llama prestigio. Claro. Y que permite que este país, por ejemplo, todo el mundo le reconozca su capacidad de diálogo, su capacidad de instituciones que se respetan. El hecho de que, si bien la política puede ser discusiones, polémica, elecciones, confrontación, al final también hay consensos. Y eso es hoy muy difícil en el resto del mundo. Y la polarización y demás. Culturalmente también. Los congresos, los encuentros, los festivales de cine en Punta del Este, antes de la dictadura, eran famosísimos. Sí. Venían pero cineastas de todo el mundo. Sí. Después se dejó. No, y hay que recuperar eso. Perdón, y no perder también de vista lo de los negocios. Cuando viajan las autoridades, viaja generalmente también una comitiva de empresarios, ¿no? Al hacer las cosas acá, creo que también abre un poco el abanico a que esa comitiva de empresarios que aprovechan la oportunidad para esos contactos, para esos aprendizajes, sea más amplia, ¿no? Es un multiplicador de actividad, nos permite además, repito, además de ese plus de poder hacer cosas materiales que no son solo las cumbres, porque al tener la presidencia hay no menos de 100 reuniones durante el periodo que tienen que ver con todo lo demás que se tiene que negociar. Entonces, por eso tenemos la sede del Mercosur acá, por eso tenemos la sede de ALADI, y así puedo seguir, o en otras dimensiones como ustedes contaban. ¿Por qué insisto en esto? Porque de vuelta el foco es la región. Además de la presidencia de la CELAC, Uruguay va a asumir en agosto la presidencia del Consenso Brasilia, que es Sudamérica. Y como dije, tenemos la sede del Mercosur, en este momento está el Mercosur reunido, ahora empieza la reunión de presidentes. Quiero referirme un poquito después a eso. Paso siguiente, ¿cuál fue? Porque no es que ha habido tantos viajes, Sevilla, o sea, estos días. Ajá. ¿Qué fue el objetivo del gobierno en Sevilla? Hay una discusión hoy en el mundo de que para algunos liderazgos, particularmente Trump, pero también otros sectores de Europa, de ultraderecha, el mundo ya no tiene que funcionar con una gobernanza global. Ya la ONU no importa, cada uno, acá es la ley de la selva. O sea, es un concepto muy peligroso, un gran retroceso civilizatorio, porque después de la Segunda Guerra Mundial, para no matarnos más, la humanidad decidió tener reglas, tener acuerdos, tener organismos. Se construyeron con la lógica de aquella época, sí, y está demostrado que ya no funcionan. Pero que no funcionen no quiere decir que no tengan que existir. Y esa es la discusión desde el sur. Nosotros decimos, así como se crearon, no nos representa. Representó más al mundo desarrollado.
Pero la solución no es liquidarlos, porque entonces pasamos a la ley. Imaginen un país sin Estado, sin reglas, sin poder judicial, poder legislativo, sin democracia. Bueno, eso es lo que algunos impulsan cuando dicen, por ejemplo, quiero volver a América Grande y cortan toda la cooperación con los organismos, niegan el cambio climático. Ese clima está hoy en el mundo. ¿Qué hizo el gobierno uruguayo? Fue a esa cumbre, que era una cumbre de las Naciones Unidas, para hablar del desarrollo y el financiamiento para el desarrollo, que es lo que Estados Unidos cortó, y decir, nosotros seguimos creyendo en esto. Uno puede decir, bueno, ¿qué Uruguay chiquito, qué hace con eso? Bueno, Uruguay da una señal política que tiene que ver, en primer lugar, con el multilateralismo, cuestión histórica de este país. Estoy hablando de todos los partidos y de todos los gobiernos que siempre dijeron, queremos construir esa forma de mirar el mundo. Por supuesto, el tema de la desigualdad como un tema central y que por lo tanto hay que atacarla a nivel global y a nivel de cada país. Y tercero, atender el desastre climático, que de vuelta vino una ola negacionista, y si le suman a eso el armamentismo, vieron lo que pasa en Europa, la exigencia de Trump de que Europa aumente cada país al 5% el presupuesto militar, eso significa una pérdida de capacidad para atender otros problemas, entre ellos el problema climático. Entonces, estar ahí para dar este tipo de visión junto con los gobiernos que acompañan esa cuestión es clave. Inmediatamente el viaje es de Sevilla a Buenos Aires, es lo que está pasando ahora. Algunos decían que el Mercosur estaba liquidado, ¿no? ¿Se acuerdan? O que era una mochila, sí, o que era un corset. Un lastre. Un lastre. Bueno, acá está. Va a ser una reunión complicada por el perfil de algunos participantes, ya sabemos, sí, vamos a tener discursos duros. Sin embargo, el Mercosur está avanzando, consolidándose y demuestra sobre todo que es el espacio que los vecinos elegimos para estar juntos y con el que estamos encarando estos problemas globales. Por supuesto, el acuerdo con la Unión Europea, se firma un acuerdo con el resto de los países europeos que no están en la Unión Europea, es decir, se avanza y ahí vuelve el papel de Uruguay, el papel del articulador, del que trata de juntar a las partes. Esto es muy valioso y hoy lo tenemos casi como un bien, yo no voy a decir exclusivo, pero hay muy pocos países en el mundo, en la región casi ninguno, que esté en condiciones de convocar a las partes para decir, vengan acá, vamos a ponernos de acuerdo. Pueden ser en temas como estos, los comerciales, los productivos, pueden ser en temas de paz. Y ese es un papel muy importante que este país tiene, primero porque lo practica para adentro. Esto no se puede fingir. No es que uno dice, yo hago esto para el resto, pero no lo practico aquí. Y por eso es tan importante esa imagen cuando en este país se ven a los expresidentes juntos, y esa admiración que hay de Argentina de convivencia que tenemos aquí, eso hay que cuidarlo, porque no estamos vacunados contra lo otro. Y si uno escucha, hay gente trabajando para también traer al país ese tipo de práctica de la confrontación, del insulto y demás. Inmediatamente después, el viaje que sigue, además de la parada aquí en Montevideo por esto de los cascos azules, es los BRICS, en Río, que es el fin de semana. ¿Qué son los BRICS? Es un bloque alternativo a los poderosos del mundo que se creó con Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, que dijeron, miren, todo bien, pero la verdad que habemos algunos que somos bastante grandes y que no nos están invitando a las mesas. Estoy hablando ya de hace muchos años. Los BRICS empezaron así, hoy ya son un poder enorme, tienen más de la mitad de la población del mundo y un enorme poder comercial, financiero y demás, y están diciendo, perfecto, el orden mundial que existía se está desarmando, nosotros queremos estar en la discusión del nuevo orden. Obviamente Uruguay no puede estar en los BRICS, si ustedes ven el tamaño de los países que nombré. Sin embargo, ¿qué hace Brasil? Invita a los países de América Latina porque la reunión es en Brasil, porque Brasil tiene la presidencia de los BRICS. También lo había hecho en el G20, no sé si se acuerdan que hablamos de eso. En el periodo anterior, Lula invita a los gobiernos y la calle no fue. Sí, me acuerdo. O sea, Uruguay no estuvo cuando Brasil le tocaba presidir el G20, que son los países ricos del mundo, ya no solo este bloque, y nosotros no fuimos. Nosotros no estamos nunca invitados a esa mesa si no nos invita un vecino, si no nos invita un país que le interesa que nosotros seamos parte de esa discusión. Eso va a pasar el fin de semana, es muy importante, ahí también hay una materialidad, van a escuchar mucho hablar al presidente de la intención de profundizar las relaciones con India, estamos hablando del segundo país más poblado del planeta, entonces no es ciencia ficción, esto no es
lo tradicional de la política internacional, que uno dice, bueno, un cóctel, una declaración. Aquí hay trabajo, hay un esfuerzo por hacer una política internacional distinta. En fin, me quedé con una preocupación en estos días, que ahora se la traslado a ustedes para otro programa. No, porque vieron que mi abuela decía, es un tema de forma, pero mi abuela decía, hay formas y formas. No sé si es una frase más común o era en mi casa nomás. Hay formas que son importantes, ¿no? Por ejemplo, esta que yo estoy diciendo, pensar la política internacional, no como política exterior, sino como algo conectado con la vida cotidiana, es una concepción, es una forma de hacer la política. Hay otras formas que yo las considero superfluas, pero tienen un impacto tan grande. No sé si vieron, gran parte de la cobertura sobre la cumbre esta en Sevilla no me lo digas. Era de qué manera se saludaba al rey y a la reina. Y se fue Les voy a poner 3 casos. El caso de Petro, que le quiso dar un beso a la reina, y claro, fue toda una situación. Bueno, Orsi, que primero saludó al rey en vez de primero a la reina, y el presidente de España, porque ponele que un uruguayo, un colombiano, no conocen tanto. El presidente de España, que estaba además con su esposa, no se quedó a la foto, entonces lo tuvieron que llamar de vuelta. Bueno, la cantidad de artículos y de discusiones que... Eso en política internacional se llama protocolo, ¿no? Yo me peleo un poco con eso, pero ahí se los paso más a ustedes como comunicadores. ¿Por qué atrae tanto eso? Y no el contenido de lo que está pasando. ¿Por qué se juega tanto con esa noticia y no con explicar el sentido de la reunión? ¿Y por qué traigo esto como una preocupación? Porque yo creo que los sectores que están teniendo mucha consolidación pública, sobre todo popular, como son los sectores de ultraderecha, están rompiendo con todo eso. Hacen digamos, de portarse mal casi una forma de hacer política, que a mí tampoco me gusta. No es Trump, no sé si escucharon cuando hablaba sobre la guerra con Irán y empezó a utilizar malas palabras en sus declaraciones. Sí, fue increíble. O sea, además él lo escribe, ¿no? Ponía en los Twitter. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay un problema en esto que tanto hacemos el esfuerzo de conexión con la gente, en donde para mí hay una parte de esa forma que se aleja tanto de la gente, que termina siendo, digamos, frívolo, ¿no? O sea, transforma un hecho político tan importante como una cumbre simplemente en quién saludó bien o mal a los reyes. Pero luego hay otro problema, que ser tan estrictos en eso y darle a las cosas tanta solemnidad, lo que termina haciendo es que algunos, simplemente por patear la mesa, por ser diferente, Milei es un caso, ¿no? También, permanente de esa... ¿Qué hace Milei? No respeta nunca ir a un país y hablar con el presidente, hace lo que quiere. Entonces, siendo un jefe de Estado, o por ejemplo, estaba yo en España cuando él llegó a España y dijo, el Estado es una organización criminal. Y lo estaba diciendo el presidente de un Estado, que estaba usando los recursos del Estado para hacer ese viaje. Entonces, me parece que hay un asunto allí que deberíamos pensar un poco más de cómo se está generando esa especie de burbuja que, por un lado, cuestiona formas que yo creo que está bien discutir si no están logrando llegarle a la gente, pero que pueden tener una especie de exageración en donde se rompe todo lo que son aspectos de convivencia, y en política internacional eso es muy delicado. Tenemos que ir cerrando, pero yo también te tiro, ya que vos nos tirás a nosotros, yo también te tiro, porque tenemos una deuda, porque había una reunión de las Naciones Unidas donde era muy importante porque se iba a hablar de la reestructura de... De verdad. No sé qué pasó. La cumbre del futuro. La cumbre. Sí. Pero está bien, vamos, un día lo traemos a colación. Y lo otro, porque también lo mencionó Orsi en uno de los discursos, creo, si no lo entendí mal, que es la Agenda 2030. Sí. Que nadie tiene idea de lo que es. Sí. Está bien, un día también podrá aclarar. Y vuelvo al punto central. Para mí, la política internacional comunica mal. O sea, comunica mal. Hasta por esto que acabo de decir de las formas. Sí. Cuando las formas le pasan por arriba el contenido, estamos haciendo algo mal. Entonces, yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo de comunicación en la política internacional, porque si no, la gente va a sentir que no importa, que es algo externo, que es algo que no nos involucra. Y justamente le ponemos nombres raros, le ponemos hasta nombres en otro idioma, le ponemos siglas y terminamos no entendiendo algo tan importante como la Agenda 2030. Gracias, estamos felices de recibirte. Yo también. Orgullosísimos. Volvé muchas veces. Bueno. Muchas, te lo pido. Nosotros vamos a